Hoy estamos otra vez con un café entre amigos y hoy tenemos el privilegio de tener a David y Diana, que son, la verdad, que muy buenos amigos, y queremos que nos contéis, pues cómo conocisteis al Señor. Bueno, muy buenas tardes en primer lugar, un saludito a todos los que están viendo este programa. Mi nombre es David, yo soy del sur de España, de Sevilla, y tengo 36 años, y bueno, ahora vamos a contar un poquito acerca de cómo ha sido nuestro testimonio, cómo hemos conocido al Señor, pero también quiero que mi esposa Diana también se presente. pues ya van a ver que nuestras historias son muy, no sé cómo decirlo, pero muy diferentes. Sin embargo, nosotros nos casamos, justo este año cumplimos 10 años de casados. Claro. Y bueno, yo soy rumana, viví aquí en España un poquito, unos 6 añitos por ahí, y desde hace más de 9 años, casi vamos también para 10 años, estamos trabajando y estamos sirviendo a Dios en Ecuador. Bueno, quiero decir que Diana, ella estuvo aquí con nosotros en Amposta, aquí con nosotros en la iglesia, y bueno, luego se la llevó David. No aún. Pero que ella pertenecía aquí, bueno, la tuvimos un tiempo con nosotros y la verdad que fue de mucha bendición, y bueno, que tenemos muy buenos recuerdos de ese tiempo. Muchas gracias, Marisol. Bueno, sí, estuve más o menos un año cuando yo llegué aquí a España, y prácticamente aprendí el castellano, vamos a decir, porque no llegué a aprender el catalán. Pero sí, aquí en la iglesia de Amposta, y para mí ha sido una bendición, y ha sido entre los primeros pasos que he dado a la hora de obedecer a Dios. Explico un poquito, porque yo sí vengo de familia cristiana. Desde súper chiquita yo me he criado en un ambiente de oración, vamos a decir que siempre Dios estaba presente. Pero sí es verdad que en los momentos clave de mi vida, que fue cuando llegué a España, la congregación donde pertenecía ha tenido mucho que ver con los próximos pasos que he dado con el Señor, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí justo estábamos hablando un poquito antes, y simplemente con el pastor Daniel ha sido como también palabras y momentos clave que el Señor ha usado para yo poder tomar el rumbo que tengo ahora, vamos a decir. Aquí, Daniel, ¿cómo era Diana cuando... Hace mucho tiempo. Era muy buena chica. Muy bien, ahí, para que quede constancia. Y aplicada. Bueno, ella me estuvo comentando que tenía inquietud de prepararse más, de conocer más. Tenía una inquietud de visitar la obra de Daniel Del Vecchio, que estaba en aquellos momentos en Antequera, una finca, y que me pidió y que le aconsejara que para poder estar allí un tiempo, para prepararse, porque había una inquietud dentro de ella. Aún no te conocía a ti, David. Eso. No era esa la inquietud. Conocía al Señor y quería prepararse. Muy bien. Y era prepararse para algo que luego pues se ha visto el resultado, ¿no? De algo que estaba en cierne dentro de ella, como para servir a los demás, fuera donde fuera, pero luego el rumbo derivó a misiones, pero fue un tiempo de preparación, porque todos necesitamos prepararnos antes de empezar a una misión importante, ¿no? Como es salir de tu país, conocer otras culturas y empezar una obra desde cero. Yo creo que es muy fuerte. Pero Dios estaba en el asunto, Dios estaba sentado en el trono. Y yo me acuerdo que estábamos viajando hacia Antequera, unas conferencias, y me la llevé conmigo, venía con mi coche. Y ahí tuvimos más tiempo de charlar, la inquietud y todo lo que había. Para mí especial, ojalá muchos jóvenes tuvieran esta inquietud de prepararse para servir a Dios. Y bueno, yo creo que entonces el tiempo ahí, tú también estabas en Antequera, y Dios unió
lo que Dios unió, pues no lo ha separado el hombre. Gracias a Dios os habéis casado y estáis sirviendo al Señor allí en Ecuador, y creo que con muy buenos resultados. Para mí es un honor. Muy bien. Bueno, mi caso, yo ya estaba en Antequera cuando llegó Diana, yo llevaba allí ya un año, y bueno, mi caso es muy diferente al de Diana, venimos como de trasfondos muy distintos. Yo soy el primer creyente de mi familia, pues como ya he dicho, yo soy de Sevilla, y en mi caso, pues yo estaba ahí en la finca, en esta obra, pues acudí por problemas de drogas, ¿no? Pues con la esperanza de rehabilitarme de las drogas, y no conocía a Dios, y ni siquiera sabía pues que era un lugar cristiano donde me podían hablar de Dios, pero mi testimonio sí fue como algo, pues un milagro literal, ¿no? Porque normalmente una rehabilitación o una desintoxicación toma tiempo, es un proceso, pero en mi caso, pues a los 4 días de yo estar ahí, aunque fui reacio en un principio, ¿no? Cuando me hablaban de Dios, yo decía, esto es una secta, me van a lavar el cerebro. Pero literalmente yo puedo decir que tuve un encuentro con Dios, simplemente tomé la decisión, bueno, si Dios es real, si lo que me están diciendo es verdad, pues yo quiero experimentarlo, ¿no? Y fue así. Y yo recuerdo que al 4.º día de estar ahí, pues yo tuve como mi encuentro personal con Dios. Y pues ya han pasado 15 años y hasta el día de hoy, pues fui libre radicalmente de la adicción a las drogas. Y evidentemente luego pues ha sido como un proceso, ¿no? Porque no es que las drogas eran el único problema, ¿no? que yo tenía en mi vida, ¿no? Sino que había otros problemas más profundos, emocionales, ¿no? De cosas que sanar, que restaurar. Y lo que sí yo recuerdo es que pues al ver cómo yo ya no tenía ansiedad, cómo había sido libre de este tema de las drogas, yo dije, yo quiero conocer a este Dios, ¿no? A este Dios que ha hecho esto en mi vida. Pues yo quiero conocerlo porque yo no tenía ni idea, ¿no? de quién era Dios, no había leído la Biblia nunca, y ahí comenzamos yo especialmente un proceso de discipulado, de formación, de trabajar más profundo, ¿no? En mi corazón, de que Dios hiciera esa obra. Y pues mira, ya luego de eso llegó Diana y ahí se completó lo que faltaba. No, pero es verdad, ¿no? Pues fue un aprendizaje. Yo estuve en total 6 años ahí en Antequera, Diana 5 años. Y fue todo un proceso. Yo veo mucho trato de carácter, muchas lecciones de vida que nos han servido más adelante en otras etapas. En Ecuador, como ya han dicho, ¿no? Que quizás hablemos de eso también en algún momento. Y bueno, pues la verdad que la experiencia ha sido eso. Nuestra vida cambió drásticamente. Y yo creo que es una cuestión también de... pensando, escuchando a Daniel, yo ni me acordaba de eso, hace mucho tiempo. Pero yo, intentando recordar ese tiempo, yo creo que cada persona, da igual si es joven o no, en algún momento se pregunta por qué ha nacido. Realmente hay una inquietud acerca de, hay algo más, ¿no? Hay algo más y lo que sí, como yo me crié en un ambiente muy empapado de Dios, vamos a decirlo, siempre he tenido en mi corazón que hay un propósito, cada persona tiene un propósito aquí en la tierra. Entonces mi inquietud era, ¿cuál es este propósito? Yo quiero saberlo, y si hay algo, no quiero quedarme de brazos cruzados, claro. Quiero hacer algo con respecto a eso. Y por ahí creo que empezó esa inquietud que Daniel estaba diciendo, ¿no? Bueno, y más que nada, yo vengo también de una familia cristiana, evangélica. Soy la 4ª generación. Wow. Entonces, como David, que es el primero, pues yo creo que hay una bendición muy grande sobre los que hemos estado naciendo en la cuna, pero también con muchas inquietudes, porque como que no hemos visto otra cosa y parece que a veces hemos querido experimentar, ¿no? Pero hemos estado tan guardados de la mano de Dios, y gracias a Dios, que esta inquietud que nació en ti de servir era porque tenías acumulada encima muchas oraciones de tus papás, de tus abuelos, ¿verdad? Tenemos y esto es maravilloso. Ojalá podamos entender que cubrir y orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, va a llevarles a tener una inquietud y un propósito
en el Has Señor. dicho, David, que yo me siento también identificada en ese tema, porque cuando yo conocí al Señor, o sea, el retar es como el retar a Dios, ¿no? Es decir, si tú realmente existes, si hay algo más, revélate, yo quiero saberlo. Cuando le hacemos eso, cuando retamos de esa manera a Dios, Él siempre responde. Dios no se queda callado. O sea que si hay alguien que nos está escuchando y tienes esa inquietud en tu corazón, reta a Dios. Dile, si tú realmente eres, demuéstramelo, muéstrate de alguna manera. Y estoy segura que Dios lo va a hacer. Porque Él dice que, o sea, Él siempre se va a mostrar a nosotros cuando somos sinceros, cuando lo hacemos con sinceridad. Porque si lo hacemos solo, no, cuando es con el corazón sincero, Dios se nos muestra. Y nos muestra, nos lleva a algún sitio, nos muestra a alguien, o de alguna manera se revela a nosotros. Así que te animo a que si tienes inquietud en tu corazón, que lo hagas. ¿Cómo fue vuestro llamado? ¿Cómo os llamó el Señor a servir? Wow, las mujeres primero. Aunque la historia empieza con él, la verdad, la verdad. Bueno, entonces... Si me hubieran dicho a mí que iba a acabar en Ecuador, no, ni siquiera cuando David me lo dijo, yo dije no. En ese momento yo le dije que no, pero por eso Dios tiene sus maneras, así que David en realidad tiene que empezar la historia. Bueno. Es que es curioso, una rumana y un sevillano en Ecuador, ¿eh? Sí. Esto tiene miga, así que... Y además tenemos una ecuatoriana, Una porque hija nuestra hija ecuatoriana. ha nacido en Ecuador. Sí, pues, a ver, ya habíamos dicho en un programa anterior, ¿no? Yo conocí al Señor ahí en Antequera, en este centro de discipulado. Diana llegó un añito más tarde y bueno, pues estábamos ahí buscando, ¿no? De que conocer, yo creo que Diana había dicho anteriormente en un programa anterior, de descubrir cuál es nuestro propósito, ¿no? Yo creo que esto es una clave y también creo que es una necesidad y algo que hay en cada ser humano, ¿no? Descubrir propósito en la vida, saber para qué estamos en esta tierra. Yo creo que eso se lo ha preguntado a todo el mundo en algún momento de su vida, ¿no? Y pues nosotros, ¿no? Yo hablo por mí particularmente, me preguntaba esto también. Y por mi trasfondo, como yo salí de un ambiente de drogas, delincuencia, yo siempre pensé que quizá el propósito en mi vida sería trabajar con este tipo de personas. Sería trabajar quizá en un centro de rehabilitación, quizá pues entrando a predicar en la cárcel, quizá volver a mi barrio, de donde salí, a predicarle, ¿no? A las personas con las que yo había tratado. Pero, bueno, fue pasando el tiempo y de alguna manera pues Dios permitió que ponerme esta carga por las misiones. Yo no me había pensado, no me había imaginado nunca salir de España, pero recuerdo que lo que Dios usó, en mi caso, fue que mi pastor en ese tiempo, ahí en Antequera, a él le invitaron a predicar a Ecuador, ¿no? Y él fue allí, predicó, especialmente en una zona donde es de mayoría indígena, en el pueblo quichua, y recuerdo pues muy claro que cuando él regresó de este viaje y él puso fotos, ¿no? En la iglesia y habló de la necesidad que él había visto ahí, ¿no? Que era una necesidad de discipulado, de pasar tiempo con estas personas, yo recuerdo que mi corazón empezó a latir rápido, ¿no? Pum, 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 como tienes que ir. Y recuerdo haber hablado con mi pastor y decir, mira, si pensáis en algún momento enviar a alguien, o si hay oportunidad, yo quisiera ir, ¿no? Y bueno, ahí es como que comenzó mi carga, ¿no? O ese llamado por Ecuador en concreto. Evidentemente, esto tenía que madurar, había otras cosas ahí, porque Diana y yo éramos novios, no estábamos... A ver, ¿qué es prioridad? ¿Casarse o irse a Ecuador, no? entonces ahí había algunas cosas así, hasta que, bueno, pues pude hacer un primer viaje estando soltero, lo que llamamos un viaje exploratorio, que es muy recomendable, ¿vale? Yo recomiendo esto a cualquier persona que esté escuchando y haya pensado, no sé, tenga inquietudes por las misiones, por irse a otra cultura, a otro país. Es muy recomendable, en lugar de lanzarse directamente, un viaje exploratorio. Porque sí es verdad que hay un choque siempre entre nuestras expectativas y la realidad. Nosotros nos hacemos nuestras películas, dicen el romanticismo de las misiones, ¿no? De algo muy romántico y tal. Pero bueno, yo lo recomiendo, ¿no? Luego hablaremos de más detalles. No sé qué...
¿Qué ha sido lo más duro? Uf. Ya una vez fuisteis a Ecuador, ¿qué ha sido de lo más duro? Fue de las duro cosas, antes de irnos también, sí, por lo que decía antes, porque realmente yo no pensaba en ese tiempo que a lo mejor era tiempo de irnos. Éramos novios, David se fue en ese viaje exploratorio 3 meses antes de la boda. Volvió y en 2 meses nos casamos. Pero regresé. Y claro, es cuando él me planteó la idea después de venir, de que él quería volver. La verdad que mi primera respuesta fue, está bien, pero no ahora. Digamos que yo no lo tenía muy claro. Pero sí fue, bueno, realmente yo dije, ok, pero yo necesito que Dios me hable a mí. Claro. Entonces, no solo lo que tú sientes, sino yo necesito. Y yo me acuerdo que los dos estábamos orando y empezó el Señor a hablarme y a recordarme palabras que me había dado a lo largo de casi de años. Y el Señor me dijo, para este tiempo te he hablado esto, y yo entendí con claridad que teníamos que ir. Pero, ¿qué fue lo difícil después? Para mí fue muy duro el choque cultural. A mí me costó, el choque cultural me refiero a ese cambio de cultura. Dicen que dura entre 6 meses y 2 años. Pues a mí me duró 2 años, a mí me duró lo máximo. Fue muy difícil muchas cosas. Emocionalmente me refiero, no solo un choque por la cultura, sino mucha necesidad, muchos problemas. El 90% de las mujeres que habíamos conocido ahí eran maltratadas, abusadas o violadas. Vaya inicio, ¿no? Sí. Un problema de maltrato terrible entre matrimonios súper jóvenes, y nosotros llevábamos 9 meses de casado cuando hemos llegado, éramos la luna de miel aún. Y entonces eran como situaciones muy duras. Eso fue lo difícil, de un corazón, sí, teníamos el corazón por ellos, pero era como emocionalmente muy fuerte aprender a cómo gestionar mis propias emociones viendo la necesidad que había, la verdad. Yo quería preguntaros, ¿que eso os afectó o os fue bien? Todo eso para vuestro matrimonio, porque estabais recién casados. Las dos cosas. Yo creo que, claro, nos afectó sin darnos cuenta de cómo nos estaba afectando. Nos dimos cuenta al tiempo, porque es como que no asimilamos que pasaba, ¿no? Y luego nos fue bien en el sentido de que, por supuesto, mucho aprendizaje nos hizo madurar. Y pues mira, si yo tuviera que decir, ¿es recomendable? ¿No es recomendable? Yo no sé, Daniel, tú, desde la experiencia que tú tienes, le pasa la pelota a Daniel. Desde la experiencia que tú tienes, una parejita así joven que te dice, mira, que no queremos ir, ¿tú qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues que era una bomba. Que fuisteis muy valientes de iros. Sí, porque estabais vosotros en pleno acoplamiento de vuestro matrimonio, de vuestros caracteres, de todo. Ir a otro país, otra cultura, y aconsejar a otros que estaban con problemas, pues fuisteis muy valientes. Milagro de Dios. Aquí no hay, naturalmente no se concibe, no es normal, pero ahí vemos el respaldo y la mano de Dios que estaba en el asunto y está con vosotros guiándoos en la dirección correcta, y esto es fantástico. Si me preguntaran, ¿tú aconsejarías a un joven que fuera así en estas circunstancias? No. No, porque naturalmente no, pero siento que hubo este respaldo y lo hay, pues calla todo el mundo, y dejemos que Dios está, y vemos que está avanzando en la obra y en vuestras vidas, porque esto os ha madurado, y quizá alguna cosa que surge en el matrimonio recién casado, pues ya ni surgió, porque eran tantos los problemas que había alrededor, no había tiempo. Exteriores que no quedaban sitio para los interiores ya. Fantástico. Sí. No, sí,
sí, yo recuerdo, lo del tema del choque cultural es que es de dos lados, porque era el choque cultural, estábamos de repente en otra cultura, recién casados, y resulta que nosotros somos de culturas diferentes. Entonces, España, choque. sí, ahora, Rumanía. Te metes en Cataluña y luego te metes en Andalucía, otro choque. eso ha sido En Ecuador. Yo creo que Dios sabía que eso me preparó un poco para el camino y para lo que venía. Pero lo que quiero decir es que sí, a los años, ni siquiera al inicio, porque al inicio era así, era como muy bonito. Para mí sí fueron los primeros 2 años como luna de miel, y a pesar de las presiones de fuera, a veces de dentro también y todo eso, yo los rescato como unos años maravillosos, a pesar de la novedad y todo eso. Pero sí, a los años mirando dijimos, oye, ciertos conflictos que teníamos en realidad eran por choque cultural entre nosotros. Ya me refiero, ya no solo la cultura ecuatoriana y todo eso, sino porque no teníamos ni idea exactamente de, oye, que tú veías las cosas de tal manera y yo le estaba diciendo a David, pero es que ya me doy cuenta que ni siquiera solo yo, que esto es algo de todos los humanos. Entonces, como con el tiempo empezamos a analizar, ¿no? Cada X tiempo, ¿no? Nuestras vidas y nuestro matrimonio, y nos dimos cuenta, creo que en sí no es en tanto si es la persona o no es la persona, o cuando haya crisis o cuando haya conflictos, sino a veces hay otros aspectos que no consideramos. Entonces por eso fue un buen aprendizaje, porque nos abrió la mente ya después pensando, oye, si va otros jovencitos de misiones y se encuentran en las circunstancias que estábamos nosotros, ¿cómo podríamos nosotros aconsejarles? Nos abrió en ese sentido la mente y la... Mucha experiencia acumulada ahora. Claro que sí. Mucho para dar, mucho que aconsejar. Sí. Si alguien piensa irse de misiones, que se ponga en contacto con estos dos. Algo hemos aprendido. 10 años ya casi, ¿no? 10 años. 9 años en Ecuador, 9 10 años de casado, vamos a hacer ya. Ya. Sí, bastante. Muy bien. Y bueno, y ahora, en estos momentos, bueno, en este tiempo, ¿qué es en qué estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo ahora en este tiempo? Bueno, la verdad que en este tiempo, porque hemos pasado de una cosa a otra, pero especialmente en este tiempo lo que estamos enfocados es en un centro de discipulado y capacitación en Ecuador, que además de formación, lo que estamos como enfocados en el tema es restauración, pero restauración en concreto precisamente de liderazgo, ¿no? De obreros, de gente que está sirviendo, porque hemos visto que esto es una necesidad bastante fuerte, ¿no? que hay, ¿no? Entonces hay un lugar físico, ¿no? Como una pequeña finca donde nosotros vivimos, que pues el objetivo, bueno, pues ahora con esta situación, la pandemia y todo eso, pues es un poco difícil, pero organizar pequeñas escuelas, retiros, seminarios presenciales, y cuando no se puede, pues en línea, ¿no? Online. Y también vienen personas, obreros, líderes, a tomar un tiempo, a tratar algunas cosas, a hablar, a restaurar sus vidas, y es un poco el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? En Ecuador. Muy bien, que puedan, como un pequeño oasis que puedan tener Sí, ahí para efectivamente. refrigerarse Sí. y oxigenarse. Vemos que eso Muy es bien. súper necesario, Muy bien. lo hemos visto así, ¿no? Entonces, en eso es lo que estamos en este tiempo. Muy bien, muy importante esto. Ujú. Pues bueno. Pues estupendo. Pues bueno, estamos súper contentos, además como nos sentimos parte, ¿no? de lo que habéis podido hacer, ¿no? Sobre todo por Diana, y bueno, os damos las gracias que habéis podido estar este tiempo con nosotros. Deseamos que podáis tener un tiempo súper bien aquí en España, tiempo que estéis, y bueno, pronto nos vamos a volver a ver, así que muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias por la invitación y poder compartir aquí. Y bueno, nos entre amigos. despedimos de todos, que Dios os bendiga y que esta conversación, este ratito, os haya podido ser de bendición. Que el Señor os Hasta luego. bendiga. Bendiciones.